Muy buenas tardes, compañeros. Para mí es un placer nuevamente estar aquí delante de todos ustedes. Quiero darles la cordial bienvenida y vamos a continuar, vamos a iniciar con el culto el día de hoy. Y para eso, sí, para mí nuevamente es un placer acompañar a mi hermano Eduardo, en el cual nos toca a continuación, vamos a iniciar con una pequeña oración. Entonces, para abrir el culto. Muy bien, muy buenas tardes, Señor. Queremos darte las gracias el día de hoy, porque nos tienes aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú no nos has olvidado a cada uno de nosotros. Gracias porque nos has cuidado, nos has protegido hasta este momento con esta pandemia. Te pido que también sigas cuidando y bendiciendo a todos nuestros seres queridos, Señor, y nos quedamos en tus santas manos, Señor Jesucristo. Que siempre sea así. Amén. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 11. ¿Okay? Muy bien. Entonces, voy a darle lectura. ¿Ok? Muy bien. Salutación. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Dejo de compartir y le doy a continuación la bienvenida a mi hermano Eduardo Luis, y voy a orar por él para que Dios trabaje mientras está predicando. Señor, muy buenas tardes. Quiero poner en tus manos, Señor, a Eduardo Luis, Señor, que hoy que trae tu palabra, Señor, te pido, Señor, que lo bendigas y que lo formes de sabiduría, Señor, que tu palabra, Señor, lo que tú nos quieras decir y transmitir sea a través de él. Sí, Señor, que sus pensamientos, su mente, Señor, sea tuya, Señor, que sus palabras que salen de tu boca, Señor, también sean tuyas, Señor. Te lo dejo en tus santas manos, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues básicamente esta predicación yo la titulé los efectos del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y básicamente vamos bueno, para comenzar, vamos a explicar los primeros versículos. Bueno, aquí mi hermano Lorenzo se equivocó, era 2 de Timoteo del 1 al 7. Y bueno, voy a explicarlos un poquito rápidamente para entrar en contexto. El apóstol Pablo comienza su carta mencionando que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, recordándole que era Dios quien lo había elegido para dar a conocer el evangelio de Jesucristo. Esta carta es la que escribe, es la última carta de Pablo, es la que escribe a Timoteo, es una carta personal, le escribe pues desde la cárcel, y esta es pues su última carta porque él sabe que va a morir. Y bueno, esto es una carta muy personal. Timoteo es el amado hijo de Pablo, y Pablo le desea por parte de Dios gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo le menciona que constantemente lo lleva en sus oraciones, y Pablo también le dice que tiene un deseo inmenso de verlo, y recuerda las lágrimas de Timoteo, lo cual habla de su sinceridad y lo cual llena de gozo a Pablo.
Pablo le recuerda a Timoteo que su fe no es falsa, sino que de la misma manera que esa fe habitó en su abuela Loide y también en su madre Unice, habita en él. La última voluntad de Pablo es ver a Timoteo otra vez. Timoteo era un joven, por así decirlo, que estaba limitado por sus constantes enfermedades, que era naturalmente tímido en comparación con sus oponentes, los efesios que seguían el error. Ellos eran muy decididos. Entonces, en el versículo 6, Pablo pasa directamente a la preocupación de la carta. Él le dice, él le recuerda que avive el don que hay en él. Este verbo es una metáfora que alude al acto de atizar un fuego que se está apagando. Y no necesariamente implica que Timoteo se estuviera alejando, pero sí le insta a que avive el fuego del don que Dios le otorgó mucho tiempo atrás en su llamamiento por medio de la imposición de manos. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que avive el fuego, le está recordando que él había recibido un don de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces, los ancianos principalmente lo habían reconocido por medio de la imposición de manos. Entonces, algunos piensan que este texto no se refiere al Espíritu Santo, pero pues Pablo usa principalmente estas palabras, ¿no? El poder, el amor y el dominio propio, lo que vamos a ver, para referirse principalmente al fruto del Espíritu Santo. Pero estos efectos que produce son los que vamos a ver. Entonces, bueno, Gordon Fee traduce, hace una transliteración del versículo 7 y lo escribe así: porque cuando Dios nos dio su espíritu, no fue timidez o cobardía lo que recibimos, sino poder, amor y dominio propio. Y menciona que quien capacita para el ministerio de la obra de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, bueno, como primer efecto, la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente produce poder. El apóstol Pablo comienza explicándole a Timoteo que el espíritu que ha recibido no es un espíritu de cobardía, sino de poder. La cobardía es ese temor que desborda el miedoso ante las dificultades de la vida. Y la palabra poder tiene el sentido o significado de capacidad, que significa primeramente eso, capacidad, luego posibilidad y luego tanto poder, tanto físico como intelectual o espiritual. Entonces, el poder describe básicamente a alguien que tiene la capacidad para hacer algo. En comparación con los falsos maestros, que eran capaces de enseñar el error con decisión, Timoteo era tímido, y Pablo le recuerda que el espíritu que está en él le ha dado poder. Ese poder es el mismo que recibieron los discípulos en el Pentecostés. En Hechos 1:8, cuando se nos dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Timoteo tenía que enfrentarse a esos falsos maestros y confrontarlos con el poder del Evangelio, que es Jesucristo, pero tenía que confiar en el poder que había recibido. Entonces, Pablo le recuerda a Timoteo que había recibido un don, el cual era manifiesto a los que le rodeaban. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo que el espíritu que estaba dentro de él le había dado poder para hacer eso, para enfrentar los problemas que estaban pasando y muchas cosas más. Entonces, él le insta a que confíe en aquello que Dios le ha dado para cumplir su ministerio con eficacia. El apóstol está a punto de partir y con todo su corazón espera que Timoteo enfrente los problemas que está pasando, como la persecución, de lo cual daba testimonio el mismo Pablo, de las falsas enseñanzas que habían surgido y de los muchos problemas que habían de venir. El apóstol le recuerda que el espíritu que está dentro de él le ha dado un poder para cumplir su ministerio. Bueno, Timoteo tenía un carácter tímido, pero su fe era sincera. Lo que Dios necesita de ti y de mí es que nuestra fe sea sincera, que avivemos el fuego que Él ha puesto dentro de nosotros, que sirvamos en el ministerio de la mejor manera posible, que recordemos que solamente somos vasijas de barro en manos del alfarero, y que tenemos este tesoro en vasos de barro
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Debemos recordar siempre que somos débiles en manos de un Dios poderoso. Y Él siempre nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bueno, Timoteo tenía que mantenerse firme. Y un comentarista menciona con respecto a este texto que en un verdadero cristiano está el poder para enfrentarse, el poder para asumir la tarea demoledora, el poder para mantenerse firme frente a la situación imprevista y terrible, el poder para retener la fe frente al dolor del alma y la desilusión agotadora. El cristiano es característicamente la persona que puede superar el límite máximo de resistencia y de paciencia. Nosotros debemos compartir el Evangelio con nuestras palabras y con nuestra vida. Ante las circunstancias adversas, debemos compartir el Evangelio. Y yo les pregunto si estamos compartiendo el Evangelio con nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros miembros de la iglesia. Nosotros debemos compartir el Evangelio y vivir en el poder del Evangelio. Como segundo efecto, la morada del Espíritu Santo en la vida del creyente produce amor. Y este amor es el amor ágape, que tiene un agudo contraste con el eros y también con el filial. Este amor no ama porque el amado sea digno, ni tampoco porque desea poseer al amado. Este es el amor inmerecido de Dios, un amor que en lugar de poseer, busca mejorar, bendecir y hacer feliz. Timoteo tenía que amar a la iglesia a la cual él servía, pero también a sus enemigos. Y de esto nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo siempre nos mandó y nos dijo que amáramos a nuestros enemigos, que oráramos por quienes nos hicieron daño y por aquellas personas que nos habían lastimado. Nosotros no debemos de hacer distinción. Nosotros debemos amar a todas las personas que están a nuestro alrededor, ya sea que sean personas que nos escuchen, ya sea que sean personas que nos hablen o no. Nosotros debemos amar a las personas, porque nosotros no podemos ser orgullosos y pensar que no debemos amar a nuestros enemigos, porque si hay alguien que debiera odiarnos con todo su ser por lo mal que hemos hecho y principalmente por eso, es Dios, es Jesucristo. Pero Dios no lo hizo así. Dios no nos ha odiado, Dios nos amó y por eso envió a Jesucristo. Y nosotros debemos amar por eso, porque hemos experimentado el amor de Dios, porque Dios nos ha amado y ha mostrado su misericordia con nosotros y nos ha dado el regalo más grande de amor, a Jesucristo. Entonces, no debemos dejar que la cobardía no nos lleve a amar a nuestros enemigos. Debemos amar, incluso aunque no seamos amados así, incluso aunque nos terminen crucificando en una cruz, debemos amarnos. Y en eso es el amor de los hijos de Dios, en que nos amemos unos a otros. Y en 2 de Timoteo se nos dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Debemos soportar muchas cosas, incluso el dolor, porque si a través de eso las personas pueden llegar a conocer a Cristo, pues es un privilegio servir de esa manera. Y el mandamiento principal que Jesucristo nos dio es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque ese es el cumplimiento de la ley. Y se nos dice también que la fe, la esperanza y el amor permanecen, pero el mayor de ellos es el amor. Tenemos un llamado a amar a nuestros compañeros, amar a nuestros maestros, amar a los miembros de la iglesia, amar a nuestros enemigos, amar porque el amor es de Dios. Y en 1 de Juan 4:20 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto,
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor es lo único que importa, porque si tuviésemos profecía y entendiésemos todos los misterios y toda ciencia, y si tuviésemos toda la fe, de tal manera que trasladásemos los montes, pero no tenemos amor, no somos nada. Entonces, ese es el segundo efecto del Espíritu Santo y debemos de llevarlo a la práctica, amar porque el amor es de Dios. Y como el tercer efecto, la morada del Espíritu Santo en el creyente produce dominio propio. Esta palabra en su raíz denota poder o señorío y significa dominio sobre el yo o sobre algo, con los matices de firmeza y templanza. Pablo le recuerda a Timoteo que debe dominarse a sí mismo o autodisciplinarse. Timoteo tenía que combatir la cobardía, ya que esto podía llevarlo a ser alguien pasivo. Y Pablo le recuerda que el Espíritu Santo que estaba en él lo había capacitado para dominarse a sí mismo. Y al igual que Timoteo, que batallaba con el temor, seguramente estaba batallando con muchas otras áreas en su vida. Todos tenemos que enfrentar día con día la mayor lucha, y esta lucha es en contra de nosotros mismos. Tenemos que luchar con nuestro temperamento, con nuestras emociones, con nuestra lengua, con nuestros apetitos y pasiones. Y por experiencia muchas veces sé que a veces ganamos, pero muchas veces también perdemos. Entonces, no debemos olvidar que Dios nos ha dado su palabra y la oración para relacionarnos con Él. Y es a través de su palabra que nosotros podemos ver qué es lo que Dios nos dice para poder vencer, para poder dominarnos a nosotros mismos y hacer todo para su gloria, porque este es el fin de dominarnos a nosotros mismos, glorificar a Dios y honrar su nombre. Y en 1 Corintios 9, del 25 al 27 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y esta es la idea, que nosotros nos abstengamos de todo aquello que no nos ayude en nuestro ministerio, de apartarnos de todo aquello que no nos guíe hacia Dios. Y, y es el Espíritu Santo quien produce esto. Sin el Espíritu Santo no podríamos dominarnos ni hacer nada para la gloria de Dios. Y este es el regalo de Dios. Debemos de usarlo para, para glorificar el nombre de Dios. Muchas veces los deseos que están dentro de nosotros, los deseos que batallan contra el alma, la carnalidad, y pues van a estar ahí, pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros y debemos vestirnos del Señor Jesucristo, hacer morir estas obras de la carne a través del Espíritu. Y nosotros podemos vencer porque el Señor Jesucristo ha vencido. Entonces, no seamos cobardes y avancemos hacia nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Tito 2, 11 al 13 se nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, pues para concluir, ¿no? Hemos visto tres efectos que el Espíritu Santo produce en nosotros como creyentes. El Espíritu Santo produce poder, el Espíritu Santo produce amor, el Espíritu Santo produce dominio propio. Y yo les pregunto, ¿estamos viviendo de tal manera que en nuestro ministerio puedan apreciarse estos tres efectos? ¿O estamos viviendo de manera cobarde y no estamos reflejando el carácter de Cristo? Debemos obrar en el mundo de tal manera que las personas puedan ver que no somos iguales a ellas en nuestro comportamiento. Así que yo los invito, hermanos, a vivir de acuerdo con los efectos que el Espíritu Santo produce en nosotros, a compartir el Evangelio sin temor, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo, que nos amemos unos a otros y a nuestros enemigos, de la manera que Dios nos ha amado en Cristo.
y nos ha dado su Espíritu Santo, y que vivamos de manera disciplinada en todas las áreas de nuestra vida, que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios y que su nombre sea glorificado. Yo los invito a orar, hermanos, así que pues vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este día. Ayúdanos, Señor, a cada día a aprender más de ti, Señor, y vivir conforme a tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos has dado poder, porque podemos amar, Señor, y porque podemos tener dominio propio. Ayúdanos, Señor, y a glorificarte con nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.